Me llamo Effa Delaney. Tengo 36 años, soy un sargento condecorado con 15 años de experiencia en operaciones especiales, incluyendo 3 despliegues en Oriente Medio y 2 condecoraciones por acciones de las que nunca volví a hablar. Hablo 4 idiomas, pero el que mejor aprendí a usar es el silencio. Esa mañana el campo de tiro estaba abrasador de calor y testosterona. Era un día de entrenamiento conjunto, candidatos SEAL, infantería, incluso algunos oficiales rotando. Mi unidad se había incorporado sin etiquetas ni presentaciones. Lo llamaban evaluación cruzada, yo lo llamaba teatro. Llevaba una camiseta oficial, pantalones de combate, sin insignias. Nada en mí destacaba, excepto que mi nombre había sido el último en la lista. Delaney. Cuando leyeron la lista en voz alta, varias cabezas se volvieron. Una de ellas era mi padre. No me había visto en 5 años. Desde el día en que me alisté. Un simple soldado se burló con una risita tan fuerte que los demás lo oyeron. Ni siquiera había superado el núcleo de lengua. Eso no era cierto. Decidí dejarlo, pero la verdad nunca le importó, solo el control. Los jóvenes captaron su tono y se rieron, pensando que era juego limpio. Alguien incluso bromeó diciendo que deberían dejarme disparar por diversión. No dije nada, no discutí, no corregí, simplemente caminé hacia el carril más alejado, el carril 7, libre, aislado, justo como me gustaba. Dejé el M24 en el banco. No era un fusil cualquiera, era el que había usado en Alepo, una ciudad que recordaba la sangre y la arena mejor que cualquier archivo. Mis dedos se deslizaron sobre el metal como si saludara a un viejo amigo. Los 3 primeros disparos sonaron justo en el centro. En un agujero sentí que el aire cambiaba. Fui mesurado, no fui emocional, fui consciente, no ansiaba el caos, entendía el orden. Dicen que hay gente hecha para la guerra. Yo no, pero estaba hecha para el servicio, hecha para tomar decisiones acertadas, para un liderazgo discreto, para la clase de valentía que no pide elogios. Mi hermano me escribió una vez durante el básico felicitándome, pero incluso sus palabras parecían filtradas, como si no supiera si debía admirarme o corregirme. Papá nunca llamó ni envió una carta, pero se aseguró de que se registraran mi historial médico y mi rendimiento en los entrenamientos. Mi compañero me lo dijo en privado. Está observando, dijo, no es como te imaginas. Fue entonces cuando comprendí que a mi padre no le disgustaba que llevara el uniforme, le disgustaba que lo llevara mejor de lo que esperaba. Y ese fue, más que nada, el comienzo de la guerra entre nosotros. No una guerra de balas, sino de linajes y expectativas. Y el sonido de una hija que se negaba a quedarse pequeña. Mi hermano Alex era el chico de oro. Nunca tuvo que luchar por la atención. Se la daban incluso antes de que la pidiera. Era más alto, más ruidoso, encantador de esa manera predecible. Los oficiales tienden a ser siempre pulcros, siempre educados, siempre sonriendo en el momento oportuno. Se graduó de West Point con honores, entre los 10 mejores de su clase. Ingresó rápidamente al mando de infantería, apareció en folletos de reclutamiento y lo elogiaban en las cenas familiares incluso cuando no estaba en casa. Mi padre lo llamaba un líder nato, como si el resto de nosotros fuéramos solo sombras proyectadas por su brillo. Y entonces, ahí estaba yo. No me quedé callado porque no tuviera nada que decir, me quedé callado porque nadie me escuchaba. Cuando me alisté, empecé en logística, empacando cajas, gestionando suministros y transportando equipo a lugares que la mayoría de la gente no podía encontrar en un mapa. No era glamuroso y definitivamente no era respetado, pero me enseñó 2 cosas que lo moldearían todo: precisión y paciencia. Me sabía todos los números de serie de todos los rifles que cargaba. Aprendí a memorizar rutas terrestres de memoria, no porque me lo dijeran, sino porque odiaba la sensación de ser subestimado. Finalmente me inscribí en un traslado de infantería. Mi comandante intentó disuadirme. «Tienes cerebro», dijo. «No hay necesidad de ir donde vuelan las balas». Pero no les tenía miedo a las balas. Tenía miedo de quedarme atrapado en el legado de alguien más, así que seguí adelante. La infantería me enseñó a perseverar, despojó todo lo innecesario, reduciéndolo a agallas e instintos. Corrí más lejos de lo que creía posible, luché con más ahínco de lo que creía necesario, y después de un año me presenté voluntario para algo más especial, la operación de selección. Ahí fue donde cesó el ruido. No porque se volviera más fácil, sino porque quienes dudaban de mí dejaron de seguirme.
No hay lugar para la bravuconería en medio de una marcha de 12 metros con mochila y todo el peso. No hay tiempo para el ego cuando estás con los ojos vendados, desorientado y te gritan en 3 idiomas. O actúas o te vas a casa. Yo no me fui a casa, me llamaban el callado. Ese era mi apodo durante el entrenamiento. Algunos incluso pensaban que no hablaba inglés. Nunca los corregía. ¿Qué sentido tenía? Con el tiempo empezaron a correr rumores. Una mujer que disparaba mejor que los instructores, que nunca alzaba la voz, que nunca fallaba en la orientación urbana, que nunca fallaba en un escenario de campo, ni una sola vez. Espera, ¿es ese el legendario francotirador de la Operación Windglass? Susurró, y fue entonces cuando sus rostros cambiaron de curiosidad a incredulidad y luego a vergüenza. Hasta mi padre palideció, no dijo ni una palabra, tal como había aprendido de él. Sostuve su mirada con la de mi padre por primera vez en años, no como su hija, no como la chica a la que despidió a los 13 años por negarse a cambiar el árabe por el latín, no como la joven a la que repudió por preferir los equipos de acción directa al núcleo diplomático. Lo veía como alguien que había sangrado por cada centímetro de su credibilidad, cada cicatriz, cada rango. No quería su disculpa, quería que lo presenciara. Hace tantos años me dijo que hablar con los enemigos en árabe no era heroico. Dijo que estaba perdiendo el tiempo. Le dijo a mi hermano durante una sesión informativa de rescate ante una sala llena que los verdaderos soldados no hablan. Aprietan el gatillo, pero yo había hecho ambas cosas, y cuando llegó el momento, 12 SEALs, que solo me conocían por la leyenda de mi puntería, se pusieron de pie y se giraron hacia mí antes que los jefes. Durante mi último ascenso, me miraron a mí, no a la bandera, y mi padre, sentado entre el público, observó todo sin decir una palabra. Era su forma de admitir que se había equivocado al no intentar darle vueltas. Por una vez, guardó silencio, y el silencio de un hombre como él era más fuerte que cualquier discurso. De vuelta en el campo de tiro, al principio nadie se me acercó. Todavía se estaban adaptando a lo que acababan de ver, pero su silencio ya no era burlón, era reverente. El mismo joven que bromeaba sobre dejarme disparar por diversión se volvió hacia su amigo y le susurró: ¿Viste esa agrupación? Su amigo respondió: eso no era solo habilidad, era disciplina. Y tenían razón, no fue suerte, no fue casualidad, se lo ganó, poco a poco, fracaso tras fracaso, no a pesar del silencio, sino gracias a él. Mientras recogía mis cosas, mi padre finalmente dio unos pasos en mi dirección. No dijo mucho, solo una frase: «Sigues siendo la chica callada, ¿eh?» Cerré la cremallera de la mochila y me puse de pie. «No», dije. Soy la mujer que hizo que el silencio hablara. Pasé junto hacia él y no miré atrás porque no se trataba de su vergüenza. Se trataba de recuperar el carril donde una vez me dijeron que no pertenecía. El carril 7, donde el humilde soldado los cayó a todos de un gatillo. Donde el silencio se convirtió en su propia justicia y donde mi historia finalmente ya no era suya para contarla. Nací en una familia que no solo servía en el ejército, vivían en él. Mi abuelo luchó en Corea, mi padre comandó unidades en el Golfo, mi hermano fue directo a West Point y salió pulido, prometedor y en perfecta sintonía con todo lo que representaba el apellido Delaney, al menos para ellos. Y luego estaba yo, la menor, la única hija, la única excepción. Nadie lo dijo abiertamente, pero la expectativa fue clara desde el momento en que aprendí a leer un mapa y a llevar mi propia mochila. Los chicos sirven, las chicas callan. Mi padre nunca me levantó la mano, no hacía falta, su silencio hacía más daño que gritar. Cuando desaprobaba, el aire se enfriaba, la casa se volvía más silenciosa. Todos aprendimos a leer la temperatura de una habitación por la expresión de su mandíbula. Nunca quiso que vistiera uniforme, solía decir lo mismo cada vez que alguien bromeaba sobre mi alistamiento. El combate no es lugar para mujeres, eso déjaselo a los hombres. Nunca lo decía en voz alta, pero sí con firmeza, como todo en lo que creía. Lo decía como dicen que la gravedad es real o que el fuego quema, como si no hubiera lugar para el debate. Cuando le dije que me había alistado, fue durante la cena. Estaba trinchando roast beef, esa clase de comida tranquila de domingo que parecía un ritual. Mi madre pasó el pan, mi hermano pidió más patatas. Desplegué el papel lentamente y lo deslicé por la mesa. No lo miró. No dijo nada, simplemente dejó el cuchillo y se levantó. Salió de la habitación sin decir palabra y no volvió a dirigirme la palabra en 6 meses.
Mi madre intentó suavizar el golpe, pero no fue ella quien nos unió. Ella era la cuerda demasiado tensa. Susurraba cosas como, dale tiempo, o viene de otra generación, pero yo no pedía comprensión, pedía que me vieran. No me alisté para rebelarme, no lo hice para vengarme de él, lo hice porque pertenecía allí. La primera vez que sostuve una M4 sentí claridad, como si todo lo que me habían dicho que no hiciera cobrara sentido de repente. No fui imprudente, fui mesurado, no fui emocional, fui consciente, no ansiaba el caos, entendía el orden. Dicen que hay gente hecha para la guerra, yo no, pero estaba hecha para el servicio, hecha para tomar decisiones acertadas, para un liderazgo discreto, para la clase de valentía que no pide elogios. Mi hermano me escribió una vez durante el básico felicitándome, pero incluso sus palabras parecían filtradas, como si no supiera si debía admirarme o corregirme. Papá nunca llamó ni envió una carta, pero se aseguró de que se registraran mi historial médico y mi rendimiento en los entrenamientos. Mi compañero me lo dijo en privado. Está observando, dijo, no es como te imaginas. Fue entonces cuando comprendí que a mi padre no le disgustaba que llevara el uniforme, le disgustaba que lo llevara mejor de lo que esperaba, y ese fue, más que nada, el comienzo de la guerra entre nosotros. No una guerra de balas, sino de linajes y expectativas, y el sonido de una hija que se negaba a quedarse pequeña. Mi hermano Alex era el chico de oro. Nunca tuvo que luchar por la atención, se la daban incluso antes de que la pidiera. Era más alto, más ruidoso, encantador de esa manera predecible. Los oficiales tienden a ser siempre pulcros, siempre educados, siempre sonriendo en el momento oportuno. Se graduó de West Point con honores, entre los 10 mejores de su clase, ingresó rápidamente al mando de infantería, apareció en folletos de reclutamiento y lo elogiaban en las cenas familiares incluso cuando no estaba en casa. Mi padre lo llamaba un líder nato, como si el resto de nosotros fuéramos solo sombras proyectadas por su brillo. Y entonces, ahí estaba yo. No me quedé callado porque no tuviera nada que decir. Me quedé callado porque nadie me escuchaba. Cuando me alisté, empecé en logística, empacando cajas, gestionando suministros y transportando equipo a lugares que la mayoría de la gente no podía encontrar en un mapa. No era glamuroso y definitivamente no era respetado, pero me enseñó dos cosas que lo moldearían todo: precisión y paciencia. Me sabía todos los números de serie de todos los rifles que cargaba. Aprendí a memorizar rutas terrestres de memoria, no porque me lo dijeran, sino porque odiaba la sensación de ser subestimado. Finalmente me inscribí en un traslado de infantería. Mi comandante intentó disuadirme. «Tienes cerebro», dijo. «No hay necesidad de ir donde vuelan las balas». Pero no les tenía miedo a las balas. Tenía miedo de quedarme atrapado en el legado de alguien más. Así que seguí adelante. La infantería me enseñó a perseverar. Despojó todo lo innecesario, reduciéndolo a agallas e instintos. Corrí más lejos de lo que creía posible. Luché con más ahínco de lo que creía necesario, y después de un año me presenté voluntario para algo más especial, la operación de selección. Ahí fue donde cesó el ruido, no porque se volviera más fácil, sino porque quienes dudaban de mí dejaron de seguirme. No hay lugar para la bravuconería en medio de una marcha de 12 metros con mochila y todo el peso. No hay tiempo para el ego cuando estás con los ojos vendados, desorientado y te gritan en 3 idiomas. O actúas o te vas a casa. Yo no me fui a casa, me llamaban el callado. Ese era mi apodo durante el entrenamiento. Algunos incluso pensaban que no hablaba inglés. Nunca los corregía. ¿Qué sentido tenía? Con el tiempo empezaron a correr rumores. Una mujer que disparaba mejor que los instructores, que nunca alzaba la voz, que nunca fallaba en la orientación urbana, que nunca fallaba en un escenario de campo, ni una sola vez. No sabían mi nombre, pero contaron mi historia. Me convertí en un rumor, un fantasma con botas reglamentarias. Algunos decían que me habían desplegado de incógnito en Yemen. Otros murmuraban que había desmantelado una red de armas sin disparar un tiro. Nada de eso era cierto, pero no los detuve. No necesitaba crédito, solo necesitaba distancia, porque las leyendas están más seguras cuando no llevan etiquetas. Nunca busqué reconocimiento, busqué mis propios estándares, y en cada kilómetro que corría, en cada corredor que despejaba, no solo le demostraba algo al ejército. Estaba construyendo una versión diferente de mí mismo, una que no pudieran reducir a emocional, ambiciosa ni testaruda. Seguía siendo el agente de la Armada Delaney,
pero ahora era una historia que no podían rastrear hasta mi árbol genealógico. Ni siquiera mi hermano pudo reescribirla. En cuanto vi el horario, supe lo que significaba. Rotación conjunta de fuego real en el antiguo campo de entrenamiento cerca de Fort Dalton, el mismo lugar donde mi padre había servido como instructor de armas durante casi una década. El lugar donde su nombre aún era mencionado con reverencia por el personal superior y las miradas de reojo de los más jóvenes. El campo de tiro era prácticamente su segundo hogar. Así que cuando lo vi en las órdenes supe que estaría allí. No que podría, sino que estaría. Y no me inmuté. Hace 5 años habría encontrado una salida. Me habría transferido de servicio. Me habría registrado como voluntario para un equipo satélite solo para evitar estar en el mismo código postal. Pero ahora no, pero ahora no. No después de todo lo que había construido sola. Era el momento, no para la confrontación, ni para la venganza, solo para aclarar las cosas. No era la misma mujer que vio por última vez en uniforme, y no necesitaba demostrárselo, solo necesitaba que lo viera, aunque no dijera ni una palabra. La mañana del ejercicio empaqué ligero, una mochila, equipo estándar. Mi propio M24, el que llevaba conmigo desde Siria. La mayoría de la gente traía lo que la armería les daba esa semana. Yo prefería lo probado, confiaba en él, ajado en la batalla. Me arremangué la manga izquierda lo justo para que el tatuaje respirara. Ya no lo ocultaba. No se trataba de orgullo, se trataba de posesión. Ese tatuaje se lo había ganado, no lo había regalado, no lo había heredado. Un símbolo tatuado en sudor y silencio tras 19 días en el campo sin contacto por radio, guiando a civiles a través de terreno enemigo bajo la cobertura de francotiradores. Tuve que proveer solo, sin ceremonias, solo una aguja y un cabo que me debía la vida. El camino a Fort Dalton fue tranquilo. Un terreno familiar se extendía más allá de los caminos de grava de pino, con cercas de alambre bordeadas de banderas descoloridas. Recordé caminar por aquí de niño, siguiendo a mi padre en los días familiares, fingiendo que las líneas de fuego eran misiones secretas y que el eco de los disparos formaba parte de alguna heroica orquestación. En aquel entonces creía que era intocable, ahora entendía que simplemente era ruidoso. El verdadero poder provenía de quienes no necesitaban gritar. Cuando llegué, las otras unidades ya estaban formando filas. Candidatos a los SEAL, Rangers del ejército, algunos equipos de logística asignados a observar. Nadie me conocía. Ese era el punto. Mi nombre seguía en la lista oficial, pero no figuraba ningún rango. Me había asegurado de ello, que el ruido llegara primero, que se asentaran las suposiciones. Entonces hablaría en el único idioma que importaba, agrupaciones y cristales rotos. Me registré en la mesa de registro, firmé el portapapeles con un bolígrafo que saltó 2 veces y luego entregué mi identificación sin decir palabra. El sargento asintió y señaló las asignaciones de carril. Carril 7, al fondo, tranquilo, lejos de las conversaciones, los altavoces Bluetooth y los egos. Perfecto. Mientras cruzaba el aparcamiento, lo vi fugazmente, a mi padre, de pie con un grupo de instructores cerca de los carriles centrales, portapapeles en mano, todavía con ese sombrero que nunca se quitaba, aún apoyado en su pierna derecha como si su rodilla izquierda llevara un fantasma. No me vio, todavía no, pero yo lo vi, y por primera vez en mi vida adulta, no me preparé para el impacto. Pasé junto a él con la cabeza en alto, no como su hija, sino como un soldado que ya no necesitaba permiso para ocupar espacio. Lo vi antes de que él me viera. Mi padre no había cambiado mucho. Su cabello estaba casi completamente canoso ahora, pero seguía corto con el mismo estilo militar rígido que había llevado durante toda mi infancia. Su postura era erguida, casi agresiva, como si relajarse traicionara algo esencial de él. Incluso fuera de servicio, se mantenía de pie como quien pasa revista a un batallón. Estaba de pie cerca de la torre de control central con otros 3 instructores, con los brazos cruzados y la carpeta pegada al pecho. Tenía profundas arrugas de risa alrededor de la boca, aunque nunca lo había visto sonreír mucho, y una gorra descolorida le caía sobre los ojos, proyectando una sombra que siempre impedía leer su expresión. No me vio, no de inmediato. Cuando por fin lo hizo fue por accidente. Estaba revisando el cerrojo de mi rifle cerca del borde del banco del carril 7, con las gafas de sol subidas hasta la mitad y el sudor empapando mi nuca. Sentí el cambio antes de verlo, como el silencio se tensa un poco más cuando alguien te mira directamente. Sus ojos me recorrieron como si fuera otro recluta sin nombre en un mar de uniformes.
sin pausa, sin pestañear, sin nada. Y me di cuenta de que eso todavía me dolía más de lo que deseaba. Siempre había sabido cómo borrarme sin mover un músculo. Un grupo de soldados más jóvenes estaba cerca, rostros nuevos, en su mayoría chicos de 20 y pocos años, llenos de cafeína y una confianza infundada. Uno de ellos había anotado mi nombre durante el registro. Se inclinó hacia su amigo y preguntó lo suficientemente alto como para que lo oyera. ¿Es la Delaney a la que se le adelantó por culpa de su padre? El otro se rió. Probablemente sea un clásico de la herencia. Mírala, seguramente está aquí para cumplir con un requisito. No respondí, ni siquiera me giré, eso me sacaba de quicio. Me daban ganas de gritar mi currículum. Mis despliegues agitaban metales en el aire hasta que alguien lo entendía. Pero ahora, acababa de cargar el siguiente cargador. Cerca, otro soldado se unió. Me pregunto si siquiera sabe cómo poner a cero esa cosa. Fue entonces cuando lo sentí. Ese eco perezoso de la influencia de mi padre. No me conocían, pero podían verlo. Y lo copiaban como los hijos copian los chistes de su padre. El tono, el desdén, la subestimación silenciosa. Eso era lo que nunca admitía. Su silencio les daba permiso a los demás. Ya no necesitaba insultarme directamente. Solo tenía que mostrarles lo poco que importaba, y ellos lo imitaban como si fuera parte del manual de entrenamiento. Un escozor familiar se asentó en la base de mi garganta. Mantuve la respiración, incluso las manos firmes. Recordé lo que me había dicho antes de venir aquí. No se trata de él, sino de estar allí, en el mismo terreno de grava empapado de calor donde una vez aprendí a manejar un arma bajo su sombra. Era difícil no sentirme como una niña de 12 años otra vez. Demasiado ruidoso, demasiado emotivo, demasiado ansioso por ser aceptado por alguien que no tenía intención de dejarme entrar jamás. Ni me inmuté, ni parpadeé. Cargué la siguiente bala, miré por la mira telescópica y no dije nada porque el silencio fue lo primero que me enseñó. Y ahora era el arma más afilada que tenía. Hizo exactamente lo que sabía que haría. A mitad de la revisión del equipo, justo cuando todos se acomodaban en sus filas, la voz de mi padre cortó el aire más fuerte de lo necesario, lo suficientemente aguda como para llamar la atención sin ser obvia. «Carril 7», gritó. «¿Quieres tomar una...?» Apuntar al objetivo solo por diversión, solo por diversión. Esa era su arma favorita, sarcasmo envuelto en cortesía. Lo había usado con nuevos reclutas, viejos amigos, incluso oficiales subalternos, pero cuando lo usó conmigo transmitía algo más que condescendencia, transmitía recuerdos. No me giré, no respondí de inmediato. Alguien cerca de mí se rió entre dientes. Otro murmuró, «Uf, alguien se está ofreciendo como voluntario». Todo era parte del juego. Pensaban que estaba haciendo bromas a un novato probando al punto débil, el hombre al mando lanzándole un hueso al desvalido para un poco de alivio cómico. No tenían ni idea. Se acercó, lo justo para que los demás lo notaran, lo suficientemente alto para que se acercaran. «No te preocupes», dijo sin dejar de sonreír. «No hay presión. Si lees el periódico lo consideramos una victoria». Sentía las miradas sobre mí entre curiosas y divertidas. Uno de los jóvenes le dio un codazo a su amigo y susurró, «Va a disparar o se rendirá». Mantuve una expresión neutral. Así era él. Tejía la trampa con un chiste y luego observaba para ver si te humillabas intentando demostrar algo. Y si demostrabas algo bien, decía que no contaba porque las condiciones no eran reales. O eras el tonto que fracasó o el tonto que se preocupó demasiado. Conocía este juego. Antes lo jugaba en la mesa con palabras. Ahora lo jugaba en la grava con rifles. Pero esta vez lo dejé empezar. Asentí lentamente y me puse de pie, con cuidado de no moverme ni demasiado rápido ni demasiado lento. Solo otro soldado haciendo lo que le decían. Alguien aplaudió suavemente. Alguien más silbó. El tono seguía siendo suave. Esperaban una broma. Bien, que lo hicieran, que creyeran que solo era un hombre más sin historia, que disfrutaran del momento antes de que cambiara. Me posicioné en la línea, me ajusté la correa del hombro y comprobé la dirección del viento. No es que lo necesitara, era un ritual, cada movimiento, preciso y automático. No por presumir, sino porque así es como se sobrevive cuando lo que está en juego no es un blanco de papel. Detrás de mí, mi padre se cruzó de brazos. «Cuando estés listo», dijo. No respondí, no hacía falta. No se trataba de preparación, se trataba de paciencia. Y yo tenía más de la que cualquiera aquí podía medir.
Me incliné hacia la culata, exhalé lentamente y dejé que mi mente se aquietara. Creían que estaban viendo a alguien intentarlo, pero yo no lo estaba intentando. Estaba recordando la misión en Alepo, el disparo a medianoche en un tejado de Kandahar, los 3 rehenes que traje a casa porque no me inmuté cuando el viento cambió. Esto no fue una actuación, fue memoria muscular y silencio forjado bajo presión, y mientras me acomodaba, un pensamiento resonó en mi interior. Ni amargura ni ira, simplemente simple y firme, que se rían ahora, porque ya no se reirían mucho más. El verdadero enfrentamiento no ocurrió en la línea de gol, ocurrió en el silencio entre nosotros. No hubo gritos, ni discursos dramáticos, ni exclamaciones de asombro de la multitud, solo un desafío silencioso en una mirada, y mi respuesta enterrada en mi forma de caminar hacia la línea de tiro, con calma mesurada, imperturbable. Había traído el mismo rifle que usé en mi segundo servicio en Irak. La pintura estaba desconchada cerca del cañón. La mira estaba ligeramente empañada en los bordes. No era ostentoso ni mejorado como los que los jóvenes sacaban, armas personalizadas con miras láser y bípodes que parecían sacados de una portada de catálogo. El mío era sencillo, pero tenía historia. Esa arma me había acompañado en tormentas de arena, desmontes urbanos, vigilancia en tejados y 12 horas inmóvil bajo el hormigón roto en Mosul. No necesitaba ser bonita, tenía que funcionar y siempre lo hacía. Inicié sesión sin dudarlo, desplazándome por el portapapeles con trazos limpios y uniformes. Sin rango ni título, solo el nombre que habían intentado olvidar y el que yo con tanto esfuerzo había logrado recuperar bajo mis propias condiciones. El sargento de la mesa arqueó una ceja al mirar mi identificación. Luego volvió a la lista. Delaney, ¿algún parentesco? Asentí una vez. Sí, dije, algo así. Pasé junto a él antes de que pudiera preguntar más. Carril 7, lo suficientemente lejos de los demás como para que nadie me molestara. Sin distracciones, sin ruido, solo el viento, el calor y el peso de algo mucho más pesado que el arma en mis manos. Mientras desempacaba el rifle y lo colocaba con cuidado sobre el banco, no miré hacia el puesto del instructor, pero podía sentir su mirada. Conocía su postura, conocía la forma en que cruzaba los brazos sobre el pecho cuando quería parecer imparcial, pero no lo era en absoluto. Conocía la sonrisita que esbozaba cuando esperaba que alguien fracasara, pero no se trataba de fracaso, se trataba de control, y del hecho de que esta era la única parte de mí sobre la que nunca tuvo control. Me enseñó a disparar, sí, pero nunca me enseñó a controlarlo. Eso llegó después, en lugares donde su nombre no me protegía y su reputación no importaba. Ajusté la mira, cargué una bala y volví a comprobar la velocidad del viento, más por costumbre que por necesidad. Entonces exhalé. El aire estaba cargado de expectación. La mayoría de los que estaban detrás de mí seguían bromeando, probablemente pensando que se reirían un buen rato antes de comer. No sabían lo que se avecinaba. No estaba aquí para impresionarlos. No estaba aquí para demostrar nada a una sala llena de voces que intentaban parecer importantes. Estaba aquí porque este era el único lugar, este preciso momento donde mi padre no podía interrumpirme, no podía corregirme, no podía hablar por encima de mí, no podía cambiar el resultado. Al blanco de papel a distancia no le importaban linajes ni legados, no le importaban viejos rencores ni chistes susurrados. Solo medía una cosa, la verdad, y cuando el disparo finalmente sonó nítido y preciso, fue el sonido más limpio que jamás había escuchado. No solo por la precisión, sino porque, por primera vez en mi vida, supe que me veían completa e innegablemente. En el instante en que dio el último disparo, todo quedó en silencio. No solo silencio, sino que quedó suspendido, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración y no supiera cómo exhalar. Bajé el rifle lentamente, lo volví a colocar en el banco y me levanté, no rápidamente, ni triunfalmente, sino con determinación. No miré a mi alrededor. No lo necesitaba, ya lo sabía. El sistema de recuperación de blancos deslizó el papel hacia adelante, y allí estaba, 30 disparos, limpios y quirúrgicos, apilados más juntos que cualquier otro grupo que la mayoría vería en su vida. El centro estaba destruido, no quedaba nada de la diana, solo fibra destrozada. Alguien soltó una maldición en voz baja. Entonces otra voz, más joven, soltó un chiste. Mitad risa, mitad incredulidad. ¿Acababa de batir el récord de McNulty? Nadie respondió, porque la verdad flotaba demasiado en el aire como para dar cabida al humor.
Me aparté de la fila, me quité los guantes y me arremangué la manga izquierda, no deliberadamente ni dramáticamente, solo lo justo para que mi piel respirara. El calor subía y el sudor de mi antebrazo se pegaba a la tinta como siempre, y entonces lo sentí. Sus ojos se clavaron en mí, ni casuales ni curiosos, sino atentos. Un hombre se adelantó del grupo en sombra cerca de la torre, mayor, de cabello canoso, aún en forma, con esa energía que se quema lentamente. Su uniforme era impecable, las barras de rango brillaban tenuemente. No era cualquiera, se notaba por cómo los demás se movían instintivamente cuando él se movía. El coronel Braddock. Hacía años que no lo veía, pero reconocí su puerta al instante. No caminó hacia mí, sino que se desvió, concentrado y deliberado. Su mirada se posó en mi brazo y se quedó paralizada. Se quedó mirando durante un segundo de más, no porque no lo reconociera, sino porque sí. La tinta en mi piel no era bonita, no era nueva, no estaba hecha para admirarla. Era la insignia de francotirador Delta de reconocimiento, tatuada a mano, ganada en silencio tras completar una de las operaciones de certificación conjunta más agotadoras del campo. Solo 8 aprobamos ese curso el año que yo lo hice. 3 ya no están vivos. Ese tatuaje no se hace en una tienda, no se habla de él, no se pide permiso para llevarlo, sobrevives y luego alguien te lo hace. El coronel parpadeó. «¿Eres ella?», dijo en voz baja. Eso fue todo, solo 2 palabras, media pregunta. Pero la incredulidad en su tono me dijo exactamente lo que creía saber y lo que nunca esperó ver frente a él. Asentí una vez, sin sonrisa, sin más reconocimiento del necesario, que cargara con el resto de ese peso él solo. Detrás de él se habían reunido algunos oficiales más, siguiendo su mirada como depredadores que perciben un cambio en la manada. Uno de ellos jadeó suavemente. Otro dio un paso adelante, entrecerrando los ojos al observar la tinta como si fuera a cambiar al examinarla, pero no lo hizo. Era real, permanente, merecido. Ahora podía verlo en sus rostros. Los cálculos que intentaban hacer mentalmente, las historias que habían oído de pasada, los rumores sobre una francotiradora de precisión imposible que nunca dejó una firma, nunca solicitó reconocimiento y nunca apareció en las ceremonias de premios. Creían que era un mito hasta ahora. No aclaré nada porque, en ese momento, mi silencio lo decía todo. Me aparté de la línea de fuego. Nadie dijo una palabra. Los mismos jóvenes soldados que antes se habían reído, que habían hecho chistes sobre niños con herencia y tiradores de papel, ahora miraban la grava como si ésta contuviera respuestas que no encontraban en sus rifles. No me miraron a los ojos, no hicieron comentarios, no los necesitaban. Su silencio fue suficiente. Pasé junto a ellos sin cambiar de ritmo, ni lento, ni orgulloso, solo firme, mesurado como la cadencia de la respiración entre cada apretón de gatillo. El espacio donde antes residía la duda ahora se llenaba de certeza. No necesitaba aplausos, no necesitaba sus asentimientos ni susurros de validación tras las manos ahuecadas. No necesitaba que dijeran que estaban equivocados porque ya lo sabían. El verdadero cambio no estaba en ellos, estaba en él. No miré a mi padre. Al principio no, pero sentía su atención arrastrándome como el humo, acre, denso, imposible de ignorar, de esos que te siguen incluso al dejar atrás el fuego. Conocía esa sensación, la había vivido toda mi vida. Se quedó rígido, con los brazos cruzados, pero esta vez sin dominio. No había confianza en la forma en que cuadró sus hombros, ni soltura en la forma en que escudriñó el campo. Estaba demasiado quieto, la clase de quietud que no es control, sino contención, como una presa que intenta contener una inundación. No se esperaba esto, ni el disco ni el tatuaje, y definitivamente no el silencio que le siguió. Durante años había construido su mundo sobre la autoridad, el rango, la disciplina, reglas que él mismo impuso sin margen para la disidencia. Todo lo que él creía sobre el poder se reducía al control, y yo me había escapado de él. No alzó la voz, no intentó cuestionar lo que había visto, porque ¿qué podía decir? El blanco de papel no mentía, la reacción del coronel no mentía, los rostros atónitos no mentían, y mi presencia, innegable, sin complejos, ya no necesitaba explicaciones ni desestimación. Se había pasado toda mi infancia intentando definirme por lo que no era. No era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente obediente, no era el soldado adecuado. Pero ahora había entrado en un espacio que él no podía describir, y eso lo asustó más que nada.
Me dirigí al banco de herramientas, desmontando el rifle con calma. Pieza por pieza, lo coloqué, con un paño de limpieza y movimientos de mano, precisos y metódicos. La rutina me concentró en mí mismo. El resto de la banda continuó, pero de forma distinta. El ruido era más bajo, las bromas, más silenciosas. La arrogancia que antes había sido tan densa ahora parecía más vacilación, como si la incertidumbre finalmente hubiera roto el espejo en el que estaban tan acostumbrados a mirarse. Uno de los soldados más jóvenes finalmente se acercó, sin decir palabra, solo para devolverme un casquillo gastado que había dejado en el suelo. Lo dejó en el banco, asintió suavemente una vez y se alejó. Eso era todo, pero significaba todo. Aún así, no sonreí, no le devolví el saludo, no porque no apreciara el gesto, sino porque tampoco necesitaba su reconocimiento. Y mientras terminaba de limpiar el cañón y cerraba la vaina, miré de reojo a mi padre. Seguía observando, seguía en silencio, pero esta vez no era un arma, era un testigo. Por primera vez, el silencio no era su herramienta, era la mía, porque ahora no podía controlar en quién me había convertido, y tampoco podía atribuirse el mérito. Los susurros comenzaron pequeños, como el viento que rozaba la hierba alta, pero se extendieron rápidamente. Alguien al final de la fila sacó su teléfono. Oí el suave golpeteo de dedos contra el cristal, el ritmo familiar de alguien escribiendo en una barra de búsqueda. Ni siquiera fue sutil. Otro soldado se acercó y murmuró: «Tío, búscalo en Google». Francotiradora, sin registro público. Algo tiene que haber. No se equivocaron. Algo había, pero no mucho, porque así estaba diseñado. Hace unos años, alguien en línea recopiló fragmentos de informes, listas de despliegue y menciones de misión que no mencionaban nombres. La llamaron la mujer fantasma, una francotiradora de Recon Delta que no tenía imagen oficial, ni entrevistas, ni grabaciones de la ceremonia, solo un rastro de menciones en memorandos redactados después de la acción y una imagen borrosa de un video granulado de un dron. La mayoría pensó que era un mito, una narrativa que alguien había construido para captar la atención hasta ahora. Y cuando sus ojos se posaron en mí, supe que estaban haciendo la conexión. Misma complexión, mismo rifle, mismo tatuaje. Me senté en el borde del banco, con los brazos relajados sobre las piernas. El calor había subido rápidamente. El sol de Texas nunca pedía permiso, así que me remangué hasta los hombros, no para enfatizar, no para adoptar una postura, solo para respirar, pero en cuanto la tinta mostró completamente el alcance, se sumió en un silencio diferente. Uno esperaba con reconocimiento. Ya no eran solo los soldados los que observaban. Un grupo de oficiales cerca de la torre había empezado a acercarse, con la voz baja y entrecortada. Y entonces, inesperadamente, una rompió la formación. No llevaba el uniforme de faena. Su placa no era visible. Sus movimientos eran seguros, pero no autoritarios. Caminaba como alguien acostumbrado a observar a los demás con mucha atención. Conocía esa postura. Se detuvo a pocos metros de mí. «Delaney», dijo, sin preguntar. Su voz era monótona, pero no hostil. Levanté la vista y la miré a los ojos. Nos reconocimos como una interferencia. Ahora la recordaba. Capitana Iris Monroe, de contrainteligencia. Habíamos trabajado juntos años atrás en una investigación encubierta sobre un oleoducto de armas robadas que pasaba por el sur de Siria. Ella había sido aguda, inquebrantable y tan oculta que probablemente incluso sus pedidos de café estaban censurados. No dije nada, no me necesitaba. Su mirada se posó en el tatuaje de mi brazo. «Nunca me informaste». No era una acusación, solo una observación, una que solo alguien en su posición se atrevería a decir en voz alta. Asentí lentamente. «No hacía falta», respondí. Ladeó la cabeza ligeramente, casi como si una sonrisa burlona quisiera aflorar, pero no lo hizo. El murmullo se intensificó. Quienes aún no habían hecho la conexión lo estaban percibiendo de segunda mano. La presencia de Monroe solo confirmó lo que antes había sido especulación. No era solo un soldado, formaba parte de algo más. El tipo de trabajo del que nadie presume. El tipo de trabajo que no se ve en las ceremonias de premios. El tipo que descubre a la gente mintiendo donde los papeles se pierden. Uno de los sargentos más jóvenes se acercó, claramente intentando escuchar sin parecerlo. Fingió estar revisando la línea de recuperación del objetivo, pero tenía la mirada fija en mí. Me quedé quieto, no me moví, no ofrecí nada.
Simplemente me senté en el calor, dejando que la verdad se asentara. Porque cuando has participado en una investigación que ha desvelado las capas de corrupción en tus propias filas, aprendes rápido. Las palabras son herramientas. El silencio es un arma, y ahora mismo el silencio estaba haciendo el trabajo mejor que cualquier informe que pudiera escribir. La capitana Monroe me echó una última mirada al brazo, luego retrocedió y se desvaneció como humo en el viento. Tan rápido como llegó, se fue, pero el eco de ese intercambio perduró. Todos lo vieron, todos lo entendieron. No acababa de batir un récord de tiro. Había entrado en este lugar con una historia que solo habían oído en las sesiones informativas, y luego la confirmé con el aliento de una cicatriz y una mirada, y de repente nadie se preguntaba quién era, se preguntaban qué más sabía. La verdad es que no vine a ese campo de tiro solo para ajustar cuentas personales. Vine porque hace 2 años me topé con algo que empezó como un susurro y se convirtió en un incendio forestal. Comenzó con una discrepancia. Un solo soldado en nuestra rotación de despliegue, que había aprobado un curso especializado de guerra urbana, sabía que no había asistido. El certificado era real, el número de finalización del curso era real, pero nunca había estado en la lista. Lo comprobé yo mismo. Al principio pensé que era un error administrativo. Quizás alguien había ahorrado. Quizás algún sargento administrativo llenó un cupo sin verificar los nombres. Sucede, no es frecuente, pero sucede. Pero luego ocurrió una y otra vez. 3 soldados, luego 5, luego 8, repartidos en diferentes unidades, pero todos con el mismo sello de certificación de un destacamento de entrenamiento ubicado bajo la tutela regional de Fort Dalton, un lugar en el que no había pensado en años hasta que recordé que ese era su antiguo puesto. Mi padre sirvió allí como asesor principal durante mucho tiempo tras jubilarse del servicio de campo. Técnicamente, solo era un consultor, pero cualquiera que conociera el funcionamiento de esos sistemas entendía que los consultores tenían más influencia que la mayoría de los capitanes. No estaban sujetos a ascensos, tenían trayectoria, respeto, influencia y sabían dónde presionar discretamente. No quería creerlo. Me dije que era coincidencia, que alguien más estaba manipulando su red, que quizá no lo sabía, pero cuanto más investigaba, más difícil me resultaba aferrarme a esa versión de él. Los registros falsificados no eran sutiles, eran seguros, sistemáticos, basados en la premisa de que nadie verificaría 2 veces, que nadie cuestionaría la firma de un curso completado, especialmente si llevaba el nombre de Delaney. Así que empecé a documentar, no como hija, sino como agente. Me integré discretamente con el equipo de auditoría interna de C, extraoficialmente, técnicamente, sin siquiera estar autorizada. No lo estaba investigando el patrón, así me lo justificaba. No quería que fuera él, solo quería encontrar a la liga cerca, reparar el daño. Pero cuanto más rastreaba las aprobaciones, más se estrechaba el círculo, y su nombre seguía apareciendo, no solo como testigo, no solo como referencia de un jubilado, sino como punto de contacto. Al principio eran pequeñas iniciales en el papeleo, registros telefónicos de su número conocido. Luego vinieron enlaces directos, reembolsos de viajes firmados por él, exenciones especiales aprobadas con su ID de inicio de sesión, notas en los márgenes escritas a mano. Sacamos archivos físicos de un armario cerrado con llave y allí estaba su firma junto a nombres que nunca debieron haber pasado la autorización. Fue entonces cuando supe que no era un error, era un sistema, uno construido sobre el ego, los favores y el miedo a ser irrelevante. El tipo de sistema donde se flexibilizan las reglas para reclutar y así volver a sentirse importante. El tipo de sistema donde la ética es opcional si nadie mira. Y yo estaba mirando, pero no había dicho ni una palabra. Todavía no, porque en cuanto persigues a un hombre así, sobre todo tratándose de tu padre, más vale que te asegures de que el suelo bajo tus pies no se agriete. Así que esperé, reuní. Y elegí ese campo ese día porque sabía que él estaría allí, porque nada expone la podredumbre más rápido que la presión. La evidencia era compleja, pero no compleja. Una memoria USB con grabaciones, conversaciones privadas entre oficiales que no sabían que las escuchaba, capturas de pantalla de mensajes de texto de instructores que intercambiaban favores por puestos, denuncias anónimas de instructores que habían llegado al límite,
pero que no querían ser los primeros en hablar. Registros financieros de una operación paralela discreta que ofrecía la certificación acelerada de cursos a cambio de honorarios de consultoría extraoficiales. Todos los documentos eran rastreables, cada nombre vinculado a una fecha, una llamada telefónica, una marca de tiempo. También había recuperado algo peor, memorandos internos editados manualmente, no registros del sistema, PDF auténticos reguardados con pequeñas pero incriminatorias líneas rojas, soldados marcados como no aptos en el reclutamiento original, de repente marcados como recomendados en la versión revisada. En uno de ellos, alguien incluso añadió una anotación falsa de pruebas de campo, completamente inventada. Correspondí con metadatos de fuentes, modificación de referencias cruzadas y marcas de tiempo. No se trabaja en inteligencia de campo durante una década sin aprender a leer las huellas que quedan en el código, y luego, enterrado en una carpeta que había sido borrada pero no depurada, lo encontré. Un correo electrónico breve, sin pulir, sin saludo, solo una línea de texto y una firma. Sabía que esa chica causaría problemas, siempre ha sido desafiante. Elimínenla de la lista de candidatos. Remitente, Coronel Latino A. Delaney, mi padre. No estaba dirigido a nadie directamente, pero los metadatos nos indicaban que se había reenviado 2 veces dentro del sistema de Fort Dalton. A partir de ahí se tomaron decisiones. Me habían eliminado de una lista corta en la que ni siquiera sabía que estaba. Eso fue lo que me quemó. No el insulto, sino la invisibilidad. No me había dicho que no estaba lista. No me había llamado para explicarme sus preocupaciones. Simplemente me borró discretamente, quirúrgicamente, como si fuera un problema incómodo en una hoja de cálculo. Siempre supe que me veía como menos, pero esto era una confirmación. Aún así, no reaccioné. No entonces. Registré el expediente, lo etiqueté, archivé el rastro, porque si iba a presentarlo necesitaba hacerlo bajo mis propios términos. No con ira, no como una hija buscando venganza, sino como una profesional que expone una brecha. Él me había enseñado a ser silenciosa, disciplinada, estratégica. Nunca imaginó que usaría esas mismas herramientas contra él. La sala del tribunal no era grandiosa, ni siquiera era una sala de juicios de verdad, solo una sala de entrenamiento reconvertida con sillas plegables, 3 banderas y 2 filas de agentes que habían visto demasiado en sus años como para inmutarse ante nada. Pero aún así me mantuve erguido, con el uniforme puesto, las botas limpias y mi placa y tarjeta de autorización ocultas. No estaba allí para presumir de nada. Estaba allí para terminar algo. Mi padre se sentó frente a mí en la mesa designada para el personal involucrado, no como el acusado todavía, sino como una figura de interés. Tenía las manos cruzadas y el rostro indescifrable, pero vi la tensión en su mandíbula, la forma en que parpadeó un poco más lento de lo que debía. No esperaba que apareciera. Definitivamente no esperaba que hablara. No estaba programado que testificara. Pero después de que comenzara la audiencia, el presidente me preguntó si tenía algo que aportar. Me levanté, sin guión, sin vacilación. Señora, comencé. Lo que estoy a punto de presentar no es una declaración de agravio, es un informe con todas las fuentes y verificado independientemente. Mi papel en esto es doble. Soy testigo e investigador. Una pausa. Luego coloco el paquete sellado sobre el escritorio. Dentro hay documentación de manipulaciones de entrenamiento que abarcan más de 3 años, provenientes del personal asignado a la unidad de certificación de Fort Dalton. Incluye registros firmados, registros financieros, entrevistas censuradas y análisis de rastros digitales. He resaltado la cadena de aprobaciones que en múltiples ocasiones pasa por el coronel Andrew Delaney DeLand. Ni una exclamación ni una protesta, solo silencio. Mi padre no dijo ni una palabra, tampoco apartó la mirada. Me dirijo al panel. También hay una nota secundaria adjunta a un correo electrónico interno que me nombra directamente como un lastre. Esa nota se usó para alterar mi estatus de candidatura durante un proceso de selección clasificado sin mi conocimiento ni derecho a apelar. En ese momento dejé de leer porque todo lo demás que necesitaban estaba en la carpeta. La verdad, las pruebas, el sistema. Me volví hacia él, no como su hija, sino como la mujer que intentaba borrar de mi memoria. Parpadeó de nuevo, más despacio esta vez, y luego se removió en su silla. El presidente le preguntó si quería responder. No lo hizo, simplemente negó con la cabeza y susurró: «No, señora»,
y entonces supe que no iba a oponerse, porque no podía. Había tomado todas las armas que él usó contra mí, la duda, el control del silencio, y las había desmantelado una a una, no con venganza, sino con claridad. Y cuando salí de esa habitación no me sentí triunfante, me sentí libre. Las consecuencias no fueron limpias, la justicia nunca lo es. Algunos me llamaron héroe, escribieron mensajes en foros militares sobre integridad y valentía. Qué fuerte se necesita para responsabilizar incluso a la propia familia. Mi bandeja de entrada se llenó de agradecimientos anónimos de soldados que habían visto a sus líderes salirse con la suya con menos. Pero al mismo tiempo que muchos me acusaban de traición, corrían rumores por canales secretos. Cosas como, se enfrentó a su propia sangre, o si puede hacerle eso a su padre. Imagínate lo que te haría. Algunos decían que tenía ansias de poder, otros afirmaban que tenía motivos personales. Algunos incluso sugirieron que lo había inventado todo para impulsar mi carrera. No respondí, no me defendí, porque nada de eso importaba. No lo había hecho para validarme, no lo había hecho para aparecer en los titulares, ni siquiera lo había hecho para cerrar el capítulo. Lo hice porque el uniforme merecía algo mejor, porque los soldados que se presentan cada día y hacen el trabajo duro, los silenciosos, los ignorados, los que nunca ascienden por sonreír de la manera correcta en la sala correcta, merecen saber que el sistema no había sido completamente comprado. Lo hice porque amo el ejército, no la política, ni la jerarquía, ni la mitología, sino el trabajo. Y si proteger eso significaba exponer a mi padre, pues que así fuera. Una semana después de la audiencia, recibí una llamada. Casi no contesto. Número desconocido, sin buzón de voz. La dejé sonar 1, 2 veces. Algo dentro de mí se tensó. Entonces respondí, ¿hola? Una pausa. Entonces la voz que no había oído en 4 años. ¿Es Fay? Me quedé paralizada. No era la pregunta, era el tono, grave y cansado, como si la grava hubiera desgastado los bordes. Soy yo, dije. Otra pausa. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Su voz se quebró un poco. ¿Por qué me haces eso? No era acusatorio, no estaba enojado, estaba confundido, como un hombre que no podía entender cuándo la casa que construyó dejó de ser suya. Me quedé quieto un buen rato antes de responder. No te lo hice, dije en voz baja. Lo hice por ti. ¿Qué demonios significa eso? Tragué saliva. Significa que lo hice para detener el tipo de liderazgo que abusa del sistema que una vez me dijiste que respetara. Otro silencio, luego una exhalación casi imperceptible, un suspiro, una rendición. Siempre fuiste desafiante, murmuró. Podría haberle rebatido. Podría haberle recordado que ser desafiante a veces es la única manera de mantenerse intacto. Pero no lo hice, simplemente lo dejé tranquilo. No se despidió, no colgó, simplemente se quedó en silencio. Y entonces se cortó la comunicación. Pasaron 2 semanas sin saber nada más. No esperaba ninguna novedad. El proceso judicial es lento, sobre todo cuando se trata de nombres de alto rango. Pero entonces llegó el sobre, entregado en mano por correos militares internos, sellado con el sello de la Fiscalía General. Dentro había una declaración suya, mecanografiada, firmada y fechada, una admisión formal de responsabilidad, no solo por las certificaciones falsificadas, sino por orquestar el sistema en torno a ellas, instruir a los oficiales subalternos para que ignoraran las señales de alerta, aprobar listas que sabía que no eran precisas y usar su nombre para asegurar puestos que, según él, eran en el mejor interés del ejército. No fue un acuerdo con la fiscalía, fue una confesión. Adjuntaba una solicitud personal para que sus acciones no tuvieran consecuencias catastróficas para los oficiales subalternos involucrados. Siguieron mi ejemplo, escribió. Si hay culpa, es mía. Fue inesperado. No solo la honestidad, sino el tono. No justificó nada. No desvió la culpa. Simplemente lo admitió línea por línea, sin reservas. Se leía como un hombre finalmente dispuesto a dejar de sostener las paredes con excusas. Eso debería haber bastado. Pero luego estaba la carta doblada por la mitad, escrita a mano, corta, 3 frases. Solía pensar que eras débil, que no tenías lo que se necesitaba. Estaba equivocado. Eso era todo, sin saludo, sin despedida, solo esas palabras. 3 líneas que, de alguna manera, me impactaron más que cada año de silencio, cada mirada fría, cada comentario despectivo que me había lanzado. Nunca me había escrito antes, no así.
De pequeña, las únicas palabras que recibí de él fueron correcciones, advertencias, órdenes. Si alguna vez recibí elogios, fueron indirectos, dirigidos a oídos ajenos o enmascarados por un sarcasmo tan denso que nunca se podía estar seguro. Pero esto era real, y sabía que le había costado algo escribirlo. Aún así, no sabía qué hacer con él. Sostuve el papel durante horas. Lo releí 10 veces, lo doblé y desdoblé hasta que los pliegues difuminaron la tinta. No lloré, no lo apreté contra mi pecho como un tesoro perdido hace mucho tiempo, pero tampoco lo tiré, porque quisiera o no, esas palabras importaban, no arreglaban lo que estaba roto, pero reconocían que estaba roto. Y para alguien como él, eso fue más de lo que esperaba. Nunca respondí, ni a la carta ni al mensaje que traía. Ni siquiera cuando volvió a llamar 2 veces, dejando mensajes de voz que empezaban con silencio y terminaban con un suspiro. No lo ignoré por despecho, simplemente no sabía qué decir porque, para cuando llegaron las palabras, el daño ya se había asentado en su forma definitiva. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera de justicia, se trataba de reconocer quién había sido, en quién me había convertido yo, y la distancia que nos separaba, que nunca había sido posible salvar. Algunas noches volví a abrir la carta, esas 3 líneas, y me preguntaba qué clase de hombre habría sido si no le hubiera temido tanto a la debilidad, si no me hubiera enseñado que el silencio es más seguro que la verdad, si no se hubiera esforzado tanto por controlarlo todo que olvidó cómo presenciarlo. No lo odiaba, nunca lo había odiado. Incluso en mis momentos de mayor ira solo quería que me viera, no como soldado ni como hija, sino como persona, alguien que existía fuera de su sombra, alguien que podía elegir lo correcto en vez de lo fácil, incluso cuando dolía. Y tal vez escribir esa carta fue su forma de decir que finalmente lo hizo. Aún así, no necesitaba un reencuentro, no necesitaba un abrazo ni una conversación donde fingiéramos que años de daño podían repararse con unas disculpas oportunas. Solo necesitaba que cargara con su propia vergüenza, y parece que así fue. El tribunal lo despojó de su función de asesor, perdió los honores que antes se comentaban en las barbacoas familiares. Su rostro nunca volvió a aparecer en los folletos del ejército, se desvaneció silenciosamente, casi apropiadamente, en un segundo plano. Pero me quedé y seguí trabajando porque siempre hay más batallas que librar, no las que se libran con rifles ni metales, de esas en las que te quedas de pie en habitaciones que te quieren pequeño y te quedas de pie. Guardé la carta en una cajita de madera al fondo de mi armario. Nunca se la enseñé a nadie, nunca la mencioné en voz alta, pero tampoco la olvidé, porque a veces la venganza más poderosa no es la destrucción, es la dignidad y la gracia de alejarse antes de que la otra persona esté lista para admitir que se equivocó. Regresé al campo de tiro meses después, no como competidor, no como un récord, sino como algo completamente distinto. La misma grava crujía bajo mis botas, el mismo calor me oprimía la piel. Nada había cambiado, y sin embargo, todo había cambiado. Las viejas voces se habían ido, las dudas se habían acallado. No entré buscando pelea, entré con un propósito. El carril 7 estaba libre, siempre parecía estarlo. Algunos lugares guardan su propia memoria. Ese tramo de hormigón y madera desgastada me había visto desmoronarme, mantener la línea y finalmente levantarme sin pestañear. Se había convertido en algo más que un callejón, era un umbral. Esta vez no llevaba una mira telescópica, solo un portapapeles, un manual de entrenamiento y unos ojos que habían visto demasiado como para dejarse impresionar por el ruido. Un grupo de jóvenes soldados estaba cerca del perímetro, en su mayoría rostros nuevos, un par con cintas aún tiesas de la última ceremonia, miradas ansiosas, manos inquietas, la clase de postura que denota que quieren aprender, pero son demasiado orgullosos para preguntar. Uno de ellos, un soldado raso, no debía de tener más de 20 años, se acercó lentamente. Sus pasos eran tímidos, respetuosos. Parecía alguien que ha escuchado cientos de versiones de una historia y finalmente se encuentra con la única persona que puede confirmar su veracidad. Se aclaró la garganta. Señora, ¿es usted el francotirador de esas historias de Delta? Dejé la pregunta en suspenso un segundo, sin dramatizar, solo para sopesarla. Lo miré. De verdad, no se burlaba de mí, no buscaba leyendas, solo quería saber. Le dediqué una leve sonrisa. No, dije con suavidad, solo soy alguien que aprendió a callar. Esa respuesta me impactó más de lo esperado. Asintió casi con reverencia, como si explicara más que las historias. Quizás sí,
No necesitaban un héroe, necesitaban un ejemplo, algo real, tangible, un recordatorio de que la calma puede ganar la guerra, que el control no es debilidad y que hay fuerza en negarse a actuar. No traje medallas, no llevaba rango, mi placa estaba guardada en mi mochila. Ya no la necesitaba para hablar por mí. El sargento de tiro me hizo señas para que me acercara. Sabía por qué estaba allí. La clase es tuya, dijo. Entonces simplemente retrocedí. Me senté, no en el carril 7, sino junto a él, porque no estaba allí para disparar, estaba allí para enseñar. Me preguntaron cómo sostener el rifle. Les enseñé a respirar. Inhala por 4, exhala por 6. El control no se trata solo de la mano en el gatillo, se trata de la mente detrás de la mira. Cualquiera puede apretar, no todos pueden esperar. Me preguntaron cómo elegir un objetivo. Les enseño a observar. No te apresures, no parpadees, no dejes que la adrenalina decida. Miras el viento, la distancia, el calor, el brillo. Escuchas lo que nadie dice. Ves el terreno no por su amenaza, sino por su ritmo. El terreno habla si sabes interpretarlo. Me preguntaron cómo disparar bajo presión. Les enseñé a permanecer inmóviles en el caos, a evitar que sus pensamientos les consuman la visión, a separar el miedo del instinto, a dejar que la lógica hable más fuerte que el pánico. No se entrena para ser valiente, se entrena para seguir adelante a pesar del miedo. No hablé de gloria, no conté historias de guerra, eso no era lo que necesitaban. Necesitaban la verdad, la que se encuentra entre las victorias, la que sobrevive al fracaso, la que permanece cuando terminan los aplausos. En un momento dado, uno de los soldados, un chico tranquilo, con buen equilibrio y mejor sincronización, me preguntó cuál era mi indicativo. Hice una pausa y respondí, no tenía, no lo necesitaba. Se rió, es lo más genial que he oído en mi vida. Volví a sonreír levemente y volvimos a los ejercicios. El día terminó como suele terminar, botas polvorientas, hombros doloridos, cuellos quemados por el sol, pero mientras recogían sus cosas vi un cambio en su postura, menos bravuconería, más concentración, menos ruido, como si la lección hubiera calado hondo más allá de la simple técnica, como si algo se hubiera grabado. Caminé de vuelta solo al carril 7. Nadie me siguió, no hacía falta. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña placa de metal. No era oficial, solo algo que había hecho hacía meses, pero nunca encontré el momento adecuado para colocarla. La atornillé a la madera sobre el banco de descanso, 4 palabras reservadas hasta su regreso. No necesitaba que supieran que se trataba de mí, pero necesitaba saber que había dejado algo, no para reconocimiento, sino para dejar un legado. El tipo que te enseña a apuntar sin odio, a aguantar sin aplausos, a resistir la tormenta sin pedirle que pare y quizás a marcharte cuando terminas tu trabajo. Una vez me preguntaron por qué nunca me convertí en instructor oficial. Con todos los elogios, el historial de años en el campo, podría haber tenido el título, una placa, un aula, un horario lleno de reclutas con los ojos abiertos. Pero siempre respondí lo mismo, porque no todo se debe enseñar con palabras. Algunas lecciones son silenciosas, tácitas, se transmiten en tu comportamiento, no en tu forma de explicarte. Puedes enseñar a alguien a apuntar, pero no a saber cuándo no disparar. Puedes explicar técnicas de respiración, pero no la razón para mantener la calma cuando la vida de alguien está en juego. Puedes describir la supervivencia, pero no lo que se necesita para sobrevivir. Esa clase de sabiduría no se encuentra en carpetas, está grabada en la piel, en el silencio, en la memoria y a veces en tinta. El tatuaje en mi hombro había empezado a desteñirse por los años de sol y polvo. Francotirador Recon Delta, cortado a mano, no a máquina. Nos lo habíamos ganado a la antigua usanza, en un desafío donde no se prometía metal ni se revelaba ningún nombre. No era bonito, no estaba diseñado para impresionar, estaba hecho para recordar. Lo dejé atrás una tarde, no con arrepentimiento, sino con reverencia, junto al rifle que me había seguido por más mapas de los que podía contar. Lo había limpiado más de lo que había hablado con la mayoría de la gente a mis 20 años. Me había ayudado a mantener el equilibrio cuando me temblaba la voz. Me había acompañado a través de acantilados azotados por el viento, ruinas desérticas y tejados empapados por la lluvia. Teníamos historia, pero era hora. Envolví el barril en tela, no de uso militar, sino algo suave.
Lo coloqué con cuidado en un estuche largo de madera, cerré la tapa, le puse el cerrojo, luego guardé la llave en mi bolsillo y no lo volví a usar. Regresé al campo de tiro una última vez. El carril 7 seguía abierto. La brisa seguía silbando entre los postes. El polvo aún se aferraba a las esquinas del tablero de observación. Unos cuantos reclutas nuevos se quedaron a un lado, observando en silencio. No hicieron preguntas. Tal vez sabían que no debían hacerlo. Al final del callejón, cerca del banco desgastado, donde solía dejar los guantes y la mira telescópica, se había añadido una nueva placa, una pequeña placa negra grabada con una fuente soldada, reservada para la sargento F. Delaney hasta que ella diga lo contrario. Sin flores, sin ceremonia, solo espacio. Un espacio que recordaba lo que había dado. Un espacio que no necesitaba una estatua para honrar a un fantasma. No retiraron el carril. Eso habría sido demasiado definitivo, demasiado ruidoso. En cambio, lo dejaron intacto, como si estuviera esperando, no a que volviera, ni a que me aplaudieran, solo a que me diera permiso. Nunca me despedí del carril 7 porque uno no se despide de las partes de uno que lo cambiaron. Simplemente avanzas y los llevas de otra manera. A veces con tu paso firme, a veces en tu silencio, a veces en las historias que otros cuentan sin saber que hablan de ti. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, ¿desde dónde estás observando? ¿Es una mañana tranquila con un café caliente o una noche en la que historias como esta te acompañan? Cuéntanos en los comentarios. Los leo a todos con gratitud y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, espero que esta historia te acompañe. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Y si alguna vez te encuentras en un campo de tiro y la línea 7 está vacía, quizás solo asientas hacia ella y la dejas ir.